La gente pensó que era un temblor, pero no. Lo que sacudió a Uruapan aquel día no vino de la tierra, vino de las armas. Y el hombre que encabezaba el operativo no estaba detrás de un escritorio. Estaba vestido con traje, chaleco antibalas y un rifle en las manos. Ese hombre era Omar García Harfuch. Lo que vas a ver hoy no es un reportaje normal. Es la crónica del operativo que paralizó Michoacán, el movimiento que destapó una red criminal oculta entre huertas de aguacate, empacadoras de limón y funcionarios que según documentos filtrados sabían más de lo que decían. Todo comenzó una tarde que parecía rutinaria. Harfuch acababa de salir de una reunión privada cuando recibió un mensaje que lo hizo cambiarlo todo. No se quitó el traje, no pidió cámaras, no llamó a reporteros, tomó un radio, pidió coordenadas y subió a la primera camioneta disponible. A partir de ese momento, Uruapan dejó de ser una ciudad y se convirtió en un frente de guerra. En minutos, las calles se llenaron de fuerzas federales. Sedena, Guardia Nacional, Marina, Inteligencia Estatal. Pero lo más impactante no fue la cantidad de elementos, fue que Harfuch iba al frente, caminando entre huertas, tianguis y brechas rurales, como si estuviera persiguiendo algo que no podía esperar un minuto más. Lo que encontraron en ese primer punto rompió todo lo que se sabía del crimen organizado en Michoacán. Y lo que voy a contarte en la segunda sección explica por qué ese operativo fue solo el inicio de algo mucho más grande. Cuando el convoy llegó al primer punto marcado, nadie imaginaba que lo que estaba escondido allí rompería por completo el mapa criminal de Michoacán. Entre los árboles de una huerta aparentemente tranquila, los soldados encontraron algo que no debería existir. Un campamento improvisado, silencioso, pero recién usado. Había colchonetas húmedas, cargadores vacíos, radios encendidos en frecuencias oficiales y restos de comida aún tibia. Todo indicaba que los ocupantes habían escapado minutos antes, como si supieran exactamente que el operativo se les venía encima. Los elementos de inteligencia comenzaron a revisar cada rincón, y lo que hallaron entre los costales de aguacate no era simple mercancía adulterada. Era el primer rastro de una red mucho más compleja. Un doble fondo en cajas de exportación, sobres sellados con metanfetamina, libretas manchadas con números, rutas y códigos que ningún campesino hubiera escrito. Era una estructura logística completa escondida detrás de un negocio aparentemente legal, una ingeniería criminal que mezclaba aguacate, limón y droga en la misma cadena productiva. Mientras los drones sobrevolaban la zona, se dieron cuenta de algo más inquietante. Los halcones, los vigilantes del narco, estaban huyendo. Abandonaban radios, quemaban teléfonos, desaparecían entre las parcelas como si supieran que esta vez el Estado no venía a observar, sino a irrumpir. El ambiente se volvió espeso, cargado de tensión. No había música en las calles, no había voces, apenas susurros. Los habitantes cerraban puertas y bajaban la mirada, como si el miedo les hubiera enseñado a vivir en silencio. Un comandante se acercó a uno de los vecinos que miraba desde lejos. El hombre no quería hablar, pero finalmente murmuró una frase que congeló a todos. Si ustedes supieran lo que pasa en las noches. Ese comentario bastó para que el operativo cambiara de ritmo. No estaban ante una célula aislada, sino ante un sistema completo que operaba mientras el resto del país dormía. Lo que más sorprendió al equipo fue la precisión con la que funcionaba esta red criminal. No eran rutas improvisadas, eran trayectos marcados, sincronizados, con horarios exactos y códigos que revelaban una estructura mucho más profunda de lo que se había imaginado. Cada empacadora no era solo un punto de trabajo, era una estación. Cada tianguis era un punto de reunión. Cada huerta era una posible trampa. El crimen organizado había convertido el campo en un tablero de operaciones. Esa noche, en medio del polvo de los caminos rurales y el eco de las patrullas, Harfuch entendió que no solo estaban enfrentando a un grupo armado, estaban desenterrando un mecanismo oculto que había operado durante meses sin ser detectado. Una red que controlaba el aguacate, el limón y cada persona que dependía de ellos para vivir. Y lo que descubrieron en ese primer punto apenas era la superficie de algo que aún faltaba revelar. Mientras las fuerzas federales avanzaban por los caminos rurales, la tensión comenzó a volverse casi física. No había sirenas, no había gritos, solo el ruido de los motores apagándose poco a poco mientras los elementos tomaban posiciones. Fue en ese silencio donde algo cambió. Un perro callejero cruzó la carretera a toda velocidad, como si escapara de un peligro invisible. Los soldados se miraron entre sí. Nadie dijo nada.
Pero todos sintieron la misma señal. Algo estaba a punto de estallar. Y entonces ocurrió. Un disparo seco retumbó entre los cerros, tan preciso que no sonó a amenaza, sino a inicio. Las ráfagas comenzaron a llover desde lo alto de una loma, cortando el aire como insectos de metal. Las luces de las armas iluminaban la noche, y la tierra explotaba a centímetros de los vehículos. No era un enfrentamiento improvisado. Era una emboscada planeada por alguien que conocía cada curva, cada roca y cada sombra del terreno. Los drones tácticos subieron al cielo y marcaron la zona de origen del ataque. Era una choza de madera escondida en la parte alta del cerro, con vista directa a la carretera. Allí se encontraban 5 hombres armados con chalecos tácticos, radios de largo alcance y un cuaderno abierto con coordenadas escritas a mano. No eran sicarios comunes. Eran vigías, estrategas, piezas clave dentro de la estructura criminal. La instrucción fue clara: nada de disparar a ciegas. Rodeo, flanqueo, captura si es posible. El equipo avanzó entre matorrales y piedras, sintiendo cómo cada paso crujía más fuerte de lo normal. Una esquirla rozó el brazo de un guardia nacional. No gritó, solo apretó la mandíbula y siguió moviéndose, porque esa noche no había espacio para detenerse. Mientras esto ocurría en Uruapan, otra alerta llegó desde la zona de Huetamo. Una camioneta sospechosa con vidrios polarizados intentó evadir un punto de revisión. Lo que empezó como una fuga se convirtió en una persecución brutal entre cañaverales. El vehículo se internó en una brecha sin nombre, acelerando como si conociera un camino que no está en ningún mapa. Pero el terreno lo traicionó. El motor se atascó, y segundos después se estrelló contra un árbol. Dentro iban 3 hombres, el primero con una pistola calibre 9 milímetros, el segundo con una mochila llena de sobres de marihuana sellados al vacío, y el tercero sostenía un teléfono encendido que mostraba algo imposible: imágenes aéreas de los operativos en tiempo real. No era un simple monitoreo, era una señal de que alguien con acceso a información oficial estaba filtrando cada movimiento del Estado. El comandante sintió un escalofrío. El enemigo sabía dónde estaban, hacia dónde iban y cuántos hombres llevaban. Eso no se consigue con radios robados ni con drones caseros. Eso se consigue con complicidades. La confirmación llegó minutos después. Desde Apatzingán apareció un mensaje: tenemos un campamento activo, y no están solos. Era evidente que el operativo había tocado fibras que no debían tocarse. La respuesta del narco no era desorganizada. Era directa. Era inmediata. Era una advertencia. Lo que nadie sabía aún es que las piezas que estaban por descubrir en ese campamento revelarían el verdadero alcance de la red, y que lo peor todavía no había comenzado. El campamento encontrado en Apatzingán parecía otro refugio improvisado, pero entre colchonetas sucias y botellas de suero vacías apareció algo que ningún operativo esperaba: una libreta escolar, vieja, doblada, manchada de grasa, pero con información capaz de incendiar el estado entero. No eran simples apuntes. Eran rutas codificadas, horarios exactos, nombres en clave y referencias a huertas, tianguis y empacadoras que todos conocían. Aguacate, limón y droga viajando en la misma cadena, mezclados como si fueran parte de un solo producto. Sin embargo, lo realmente devastador estaba en una hoja diferente, una que no pertenecía a ese cuaderno. Tenía membrete oficial, sello institucional y una lista de verificación firmada por un funcionario activo. El documento coincidía exactamente con un cargamento asegurado días antes, incluso con la caja donde se encontró metanfetamina en un doble fondo. No era un descuido, era una autorización directa. Harfuch revisó el documento en silencio, consciente de lo que significaba. La red criminal no solo usaba los campos y las carreteras, también usaba oficinas del propio gobierno. Alguien desde adentro había validado la exportación del crimen. Y si esa firma estaba ahí, ¿cuántas más existían escondidas entre los archivos? Ese hallazgo convirtió el operativo en algo mucho más peligroso. Ya no estaban luchando contra un grupo armado. Estaban desenterrando una estructura infiltrada, una maquinaria donde crimen y autoridad parecían caminar del mismo lado, y esa revelación fue solo la antesala del impacto final. Con el documento en sus manos, el equipo confirmó que las rutas del narco estaban siendo autorizadas desde oficinas oficiales, no desde la clandestinidad. El mensaje anónimo que llegó "no sigan con eso" dejó claro que habían tocado intereses protegidos desde adentro, y la explosión cercana solo confirmó que los estaban vigilando. Harfuch entendió entonces que el enemigo no era solo el que disparaba en las brechas, sino el que firmaba con sello institucional.
Por eso decidió entregar todo el informe sin borrar nombres, porque lo descubierto no revelaba una red criminal, revelaba una complicidad.